Muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos a la distancia en nuestra clase de comunicación educativa. Venimos del análisis del discurso. Estamos observando las técnicas de análisis cuantitativos y cualitativos. En esta ocasión veremos el análisis del contenido. El análisis del contenido nos permite consolidar una formación integral. Es un análisis que se toma como una estrategia metodológica. A través de esta recopilamos, nos permite comparar, nos permite clasificar la información. Esto de acuerdo con el currículum, con cada nivel educativo de manera oficial, de acuerdo en el plan, por ejemplo, 2011 en torno a competencias, aprendizajes clave del 2017 o a nivel media superior y superior con los objetivos. Nos permite de esta clasificación de la información establecer ciertos esquemas que me van a permitir comprender un significado y un sentido de acuerdo con el contexto, es decir, de acuerdo a donde se desarrolla la educación en este caso, tanto en el aspecto social, pero también en el cultural. Y estos datos, por supuesto, provienen de este contexto. Es importante recalcar que cuando se habla de contenido de un texto, nos estamos refiriendo al sentido que tiene tal texto para quien lo produce, pero sobre todo para quien lo interpreta. Hay una necesidad de integrar la teoría y la práctica en un texto, es decir, llevar la experiencia al campo del lenguaje es poder hablarla desde las significaciones y las orientaciones que está adquirido. Hablábamos del contexto, tanto social y cultural que van de la mano. Estos elementos se hacen visibles a partir de datos históricos, de datos vivenciales que se registran de las actividades y de las acciones que cada individuo, que cada alumno desarrolla en el transcurso de su experiencia. Ningún niño, ningún alumno llega al aula en blanco. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros posee información a la cual podemos analizar. Estos textos a los que nos referimos pueden ser registros de datos, planes de estudios, entrevistas, encuestas, protocolos de investigación, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del análisis del contenido?
Debemos basarnos en una guía, debemos basarnos en algo formal. Todo proyecto, todo plan de investigación mediante la técnica de análisis de contenido distingue algunos elementos, algunos pasos durante su procedimiento. 1. Determinar el objeto o el tema de análisis. Anteriormente lo veíamos en una problemática, en una necesidad detectada. A través de esto vamos a determinar las reglas de codificación. La codificación son los signos que se comparten, las representaciones, tanto numéricas como simbólicas, a las cuales nos referimos en el contexto cultural. Hay un recuento de presencia, hay una frecuencia, es decir, determinar el cómo lo vamos a realizar. Esto lo dividimos en categorías, en ítems. Esto también nos va a permitir comprobar la fiabilidad del sistema de esta codificación para categorizar. Recuerda que aquí es muy importante en todo proceso de educación, en toda investigación, echar mano de la observación y, por supuesto, de las inferencias. Determinar el por qué, elaborar una hipótesis, hacerme preguntas de investigación. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuál es el objeto o tema de análisis? ¿Qué se quiere investigar o para qué se quiere investigar? ¿Es relevante? ¿Qué bibliografía o conocimientos previos existen? ¿En qué teoría o en qué marco teórico lo podría poner? ¿Cuantitativo, cualitativo, mixto? ¿Qué texto o textos se van a utilizar? ¿Y cuál es la unidad de análisis que se va a utilizar? Además de esto, es necesario ser objetivos siempre que hagamos un análisis, es decir, no contaminar el escenario en el que se está llevando a cabo el acto comunicativo. Estos componentes nos ayudan a señalar los parámetros, el cómo se va a reaccionar y el cómo se espera que se reaccione, es decir, ante un estímulo, ante una palabra, predecir y encontrar el porqué de esa respuesta. Aquí debemos encontrar este vínculo de lenguaje y de comunicación. Estos parámetros también son capaces de procesar significados simbólicos. Todo significado simbólico en el aula, y más cuando tú lo estás detectando, algo que los une, algo que los cohesiona, que permite trabajar en equipo a través de un simbolismo que puede ser el respeto, la equidad, puede ser el que a todos nos guste, el bailar, el color, es decir, estos significados simbólicos me van a ayudar a establecer estos componentes del análisis del contenido. Recuerda que los objetivos de esto es identificar aquellos códigos que son utilizados en el proceso de comunicación. Ya lo hemos visto. Aquel que hace el emisor a través del discurso, aquel que se hace en el contenido que es manifiesto o que no es manifiesto, aquel que se desarrolla en el contexto, cuando se construye un mensaje, cuando se descubre, cuando se evidencia un contenido. Esto puede usarse para descubrir algunas diferencias en los medios de comunicación, en el proceso de comunicación, pero también para evaluar y verificar el cumplimiento de los objetivos, si vamos en la ruta deseada o hay que cambiarla, o hay que comprender de otra forma el mensaje. Obtener toda esta información que a veces está oculta, que a veces no podemos leer entre líneas hasta que investigamos, hasta que hacemos un análisis, me va a ayudar a identificar estas actitudes y los intereses de los autores. ¿Quiénes son los autores? El alumno, el maestro y todos los que
de alguna manera intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ahora bien, vamos a enfocarnos en un análisis de contenido, pero dentro de un programa. Aquí te puse una frase que me gustó mucho. La capacidad de mejorar la enseñanza viene ligada a la posibilidad de documentar nuestra práctica de forma tal que podamos volver sobre ella, evaluarla, identificar sus puntos fuertes y débiles, valorar los efectos sobre el aprendizaje, etc. Y todo esto con el objetivo de poder compartirla. Todo docente debe mejorar su práctica diariamente. Nadie por tener licenciatura, maestría, doctorado, tener estudios, etcétera, me va a hacer que en la práctica docente sea buena. ¿Sabes quién va a determinar si la enseñanza es fuerte o es débil? Es la propia dinámica del salón de clases, los efectos del aprendizaje. Todo esto en un diario que puedes ir haciendo todos los días, aunque no sea parte del horario en el que tú estás trabajando, pero sí al final puedes anotar aquellas cosas que resultaron y aquellas que no. Es necesario siempre evaluar la calidad de la enseñanza. Tus alumnos lo merecen. Tus alumnos merecen una calidad en su formación. Recuerda que estamos hablando de consolidar una formación integral. Ahora, los contenidos de la enseñanza van acordes con el tipo de materia en la que se enmarquen. Ya hablamos del análisis del contenido en torno a la comunicación. Vamos a aterrizarlo en torno al plan de estudios o a los contenidos que se abordan dentro de las clases. Cada tipo de materia tiene una orientación, tanto teórica y práctica. Y esto va a hacer que se predetermine el modo o el cómo va a ser enseñados. Por ejemplo, vuelve atrás a la primaria, ¿cómo enseñaban matemáticas? ¿Lo hacían de la misma forma que educación física? ¿O cómo enseñaban español? ¿Lo hacían de la misma forma que artes, por ejemplo? El problema aquí, que lo tradicional o el enfoque tradicional hace que haya una problemática de contenido. ¿Por qué? Porque son presentados de forma inconexa, o sea, que no tengan conexión, que no sepan para qué y que esto les creen algunos problemas de integración de estos aprendizajes. Algunos dicen, esto es memorístico, esto es práctico, esto no me agrada. La historia, ¿por qué no nos agrada a algunos? Porque es memorística, por el cómo me la enseñaron, más que el contenido en sí de la historia que me dice el por qué somos así y que de cierta forma la historia es cíclica, es el cómo me la enseñaron. Estas dificultades de dotar de sentido del por qué y del para qué es un problema del contenido de enseñanza. Si el alumno no sabe la funcionalidad, no se va a poder motivar, no va a tener un interés por aprender aquellos contenidos, sobre todo cuando son más difíciles. El teorema de Pitágoras, las multiplicaciones, el inglés, por ejemplo. Déjame decirte que el lenguaje y comunicación, que es el tema que nos atañe, es un eje transversal. Actualmente en la educación básica se busca precisamente que todos los contenidos sean transversales. Al ser transversal, significa que no va a ir aislado uno de otro, significa que deben ir de la mano. Por eso es que se diseñan proyectos multidisciplinarios. Por eso es que se diseñan proyectos en el que yo puedo enseñar a mis alumnos ciencias naturales, matemáticas, español,
y artes, por ejemplo. Pero esta articulación de contenidos es fundamental que el alumno pueda conectarlo con la realidad. Si no sabe para qué se le está enseñando tal cosa o dónde la puede ocupar y que además de ello le pongamos un tache o le digamos incorrecto, como lo vimos en el de programación neurolingüística, vamos a perder su interés, vamos a perder toda utilidad. Todo contenido de enseñanza que no tenga un eje transversal no va a poder tener un aprendizaje significativo. La técnica de análisis de contenido a nivel cognitivo es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque ayuda al alumno a organizar su pensamiento. Aparte, amplía las posibilidades de aplicación en el campo de una investigación cualitativa. Todo aprendizaje significativo debe llevar al alumno a identificar y seleccionar todos los acontecimientos que merecen ser grabados en una memoria a largo plazo. Para esto es indispensable que los contenidos debamos adecuarlos, presentarlos de tal manera que ellos los puedan interpretar, que los puedan aprender de acuerdo con sus necesidades formativas. Si un grupo pones una actividad que represente un reto bajo, de acuerdo a sus necesidades formativas, entonces se van a aburrir, entonces se van a desmotivar y van a perder el interés por hacer tal tarea. Ahora, si tú observas que en tu grupo existe una permanencia de una necesidad cognitiva aún mayor, es decir, que los lleves a su zona de desarrollo próximo, que los retes a ser mejores, entonces las actividades que vas a poder presentarles van a tomar como un reto, pero además estas aplicaciones las van a poder llevar a un campo de análisis para categorizar los mensajes y el contenido obtenido. Ahora, de todo lo que hemos venido analizando, reflexionemos. ¿Qué tipo de contenidos ha estado aprendiendo el alumnado hasta ahora? De lo que has analizado en tu proyecto, ¿qué tipo de contenidos? ¿Son relevantes? ¿A su parecer tienen alguna utilidad en la vida diaria? ¿Su formación ha sido eminentemente teórica, todo en los libros? ¿Qué tipo de contenidos recuerdan mejor? ¿Los aprendidos en situaciones prácticas o en clases teóricas? Tú mismo, ¿cómo aprendes mejor? ¿Cuando escuchas hablar al maestro todo el tiempo? ¿Cuando hay interacción? ¿Cuando reflexionas? ¿O cuando hay ejemplos? ¿Cuando hay imágenes? Estos contenidos son muy indispensables. Solo a manera de recordatorio. Aquí te puse algo que es importante en el libro de aprendizajes clave en educación básica. Lo que se pretende es que los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores se centren en un mismo campo. Por eso es el trenzado y al final existe la acción. Si tienes tiempo de investigar en este libro, vas a encontrar muchas herramientas que te sirven para tu práctica docente, sobre todo si tu visión es el campo de educación básica. Y aun cuando no lo sea, todo conocimiento debe ir ligada a habilidades, actitudes y valores, a desarrollar incluso habilidades que ni siquiera tu alumno se ha dado cuenta que tiene. En un análisis que encontré a través de estos mensajes que se categorizan, aquí hay un ejemplo. ¿Qué es lo que recordaban más los alumnos? Obsérvalos. ¿Qué es lo que predomina? ¿El contenido, el discurso, la metodología? ¿Qué es lo que predomina? Reflexiona incluso de mi clase.
de las otras clases que llevas a nivel licenciatura, de las que has tenido anteriormente. ¿Qué es lo que prevalece? Asimismo, derivado de este análisis, quise ponerte un ejemplo que te puede servir para el desarrollo del proyecto. Si aún no sabes cómo comenzarlo, si aún no sabes qué directriz se va a ocupar, encontré en la revista de formación del profesorado 2 ejemplos que pueden servirte. Aquí los vienen divididos por ítems. 1, nuevas tecnologías. Por ejemplo, televisión y video educativo. La muestra, es decir, del universo de análisis, hay un núcleo. No puedes analizar a todo el país, pero sí puedes analizar a una región solamente. En este caso, la muestra que ocuparon fue el curso universitario a distancia México. ¿Cuáles fueron las variables que analizaron? 1, el estilo gramatical. 2, la correspondencia. El contenido es acorde con el nivel educativo. El contenido es mayor que el nivel educativo o es menor. ¿Cómo es su simbología? Sus iconos, sus significados. En el tema que sigue lo vamos a ver con mayor amplitud. ¿Cuál es la modalidad de las actividades? ¿Son aburridas? ¿Son atractivas? ¿Implican un reto o implican solamente una rutina? ¿Cuáles son las competencias que pueden estimular mediante estas clases en la televisión? Así también hay secciones educativas de la revista, de internet, publicidad en revistas y tiene estas variables. Obsérvalas. A lo mejor te pueden ayudar en tu proyecto. Del otro lado están los materiales educativos. ¿Cuáles son? Las canciones infantiles, análisis de cuentos, análisis de contenidos de los cuentos infantiles y también de los cuentos para 3 años. Es decir, estas categorías tú las decides con el informe que elaboraste, con aquello que analizaste en torno a los procesos educativos en los medios masivos de comunicación. Vas a tomar una muestra y vas a poner las variables, aquella necesidad detectada, aquella problemática. En el caso de estos materiales, por ejemplo, el análisis de cuentos, se tomaron 10 cuentos de 2 editoriales. ¿Qué se analizó o cuáles son las variables? Las ilustraciones, el fondo, el color, la imagen, la temática, la portada, quiénes son los protagonistas, cuáles son los tipos de textos, los valores sociales, las frecuencias de las palabras. Estos son solo ejemplos, pero no solo tienes que tomar una categoría. Para que tu proyecto pueda ser más amplio, pueda ser innovador, pueda ser estratégico, con todo lo que te comenté en la clase de las nuevas estrategias innovadoras para comunicación educativa, te invito a que observes algunas de estas variables. Ahora bien, vamos al análisis de la forma, color, sonido y fondo de la comunicación. El lenguaje visual ha sido uno de los canales de comunicación que durante el tiempo ha sufrido más cambios en las formas de expresión de acuerdo con cada época, con cada artista, pero también de acuerdo con la tecnología. Hay un proceso de comunicación visual y aquí interviene la imagen y la realidad. Cuando nosotros estamos compartiendo un mismo significado o estamos comunicándonos en el aula, hay una realidad, que es todo aquello que es y que existe. Pero también hay una imagen, una apariencia. Esta apariencia es realizada mediante el lenguaje visual. El lenguaje visual, el espectador la recibe, pero ¿de acuerdo con qué? Añade un proceso de significación de una imagen con la asociación de las ideas que se establecen a una comunidad. Es decir, en la vista de la maestra Silvia, añade significación
a una comunicación visual, por ejemplo, de un libro de historia. Muchos por la portada podemos predecir me gusta, no me gusta, sin siquiera ver el contenido. Ahora, el emisor construye una información gráfica, en este caso el docente, pero el alumno, que es el espectador, la recibe y le añade, acorde con su historia, una significación. Lo puse de una forma más gráfica. Hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. El emisor es el que crea una imagen y que sustituye a la realidad, es decir, la emite. Este la transforma con el fin de darle un significado concreto, pero también aporta su conocimiento personal. Por ejemplo, yo elegí esta imagen. Elegí sustituir una realidad del proceso de comunicación mediante una caricatura. Pude hacerlo con otro tipo de imagen. Sin embargo, estoy aportando un conocimiento personal y un significado concreto incluso de mi personalidad. Si tú observas en mis presentaciones, trato de poner colores que sean llamativos, pero también tienen una realidad, que es la percepción visual, el análisis de la forma que estamos ahorita visualizando. El receptor, que en este caso eres tú, asocia lo que sabe a la imagen que está recibiendo, por lo que esta imagen no es la realidad que está representada en un soporte físico, sino que esta realidad es mezclada de tu experiencia, de tu historia, de las significaciones, incluso si compartimos la misma ciudad, la misma edad, los mismos objetivos, cada imagen se le da una representación, pero también una significación de tal forma que la vamos a asociar a la realidad y a un conocimiento. Este es el reto del docente, hacer que la imagen y la percepción visual se aterrice en un aprendizaje. Todo esto nos lleva a lo que es el lenguaje audiovisual. Está integrado por un conjunto de símbolos. Hablamos de símbolos en el aula, todos los códigos que compartimos y que de cierta forma en el diario vivir también se consolidan. Estas normas de utilización hacen posible una manera particular de comunicación, es decir, en nuestra clase tenemos una forma de comunicarnos, incluso en WhatsApp. Podemos enviar emojis, podemos enviar no sé, cómo hacer la sopa de letras, por ejemplo. Estos elementos morfológicos y también gramaticales nos hacen tener una comunicación particular. El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación multisensorial. Además de lo que vemos, también escuchamos. Estos contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales. Sí estás escuchando lo que dice la maestra, pero también estás observando lo que está pasando en el aula. El fondo, mi sticker, no lo sé. Promueve un procesamiento global de la información. Esto lo proporciona el receptor y también hay una experiencia unificada. En nuestra clase, la experiencia unificada podría ser la clase muestra. Hay un lenguaje que es sintético. Es un mosaico, digamos, en el que sus elementos tienen sentido si se consideran en conjunto. Podemos hablar de clase muestra porque estamos compartiendo un significado. Podemos hablar de metodologías de la comunicación o de las estrategias de enseñanza, porque es a lo que estamos refiriéndonos. Hay una sensibilidad antes que el intelecto. Esto lo moviliza el lenguaje audiovisual.
suministra, estamos ligados a muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes. La emoción opera de tal forma que una imagen puede decir más que 1000 palabras. Y esto lo decía Einstein, que fue uno de los pioneros en la cinematografía, que es donde también se utiliza el lenguaje audiovisual. Porque crees que hay una música de fondo, hay una imagen de un individuo parado no sé, en la lluvia, en la noche o en la playa, en un amanecer. Es decir, este lenguaje audiovisual opera de tal forma que hay una emoción y mueve una idea. Hablando en el aula, esta sensibilidad debes moverla al intelecto, mover todo el lenguaje audiovisual al aprendizaje de tus alumnos. También se vincula con el lenguaje sonoro. Intenta crear imágenes que se adhieren a la audiencia, en este caso a los alumnos, mediante los sentidos, lo que percibimos, lo que podemos sentir incluso solo viéndolo. En esta imagen que tienes de fondo, ¿puedes sentir algo? ¿En la imagen anterior pudiste sentir algo? Si no hubiese color, ¿pudieras sentir algo? Es decir, estas imágenes deben quedarse en la memoria a largo plazo del aprendiente. He ahí el reto. El lenguaje sonoro hace su entrada por las emociones, por el placer. Si un alumno aprende jugando, aprende sonriendo, aprende riéndose, haciendo incluso memes de un contenido de aprendizaje, va a ser mucho más significativo que si lo ponemos a leer 20 páginas o si lo ponemos a leer en internet algún artículo. La emoción y el placer son características del lenguaje sonoro. Nos ayudan a crear mensajes que se perciben por vibraciones de ondas. Pero estas vibraciones no solamente se escuchan, también se sienten. Cuando alzamos la voz, podemos sentir, percibir aquellas imágenes visuales. Podemos incluso imaginar cómo es un individuo, por ejemplo, en el radio. Tú has escuchado la radio alguna vez y puedes imaginar cómo está el locutor o cómo está el locutor, y cuando lo observas dices, nada que ver con lo que me imaginé, o sí tiene que ver. ¿Cómo se percibe el lenguaje sonoro entonces? Recuerda que el lenguaje sonoro es un acto de imaginar, porque reproducimos impresiones sensoriales a lo mejor que nos pasaron antes o que imaginamos, como cuando escuchas las ondas del mar y recordamos o anclamos en nuestra memoria aquel acontecimiento, o cuando utilizamos plastilina o cuando hacemos manualidades. Estas impresiones sensoriales nos ayudan a imaginar, a estimular el cerebro en el hemisferio derecho, que es muy importante en la educación y que siempre se debe llevar a cabo con un alumno. Nunca se debe llevar solamente la teoría o solo la práctica. Un conocimiento solamente es conocimiento si se añaden estas dos. Si sabes teoría, pero también la sabes aplicar. La imagen auditiva se almacena en la memoria. A veces tendemos a repetir 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y hasta lo cantamos. Pero esta imagen auditiva que se almacena en la memoria, podemos recordar las tablas de multiplicar, por ejemplo. La percepción del lenguaje sonoro también interviene en factores comunicativos, como el compartir un código sonoro, como el compartir un imaginario colectivo. Cuando creamos una historia, cuando creamos un cuento, incluso cuando redactamos a nivel licenciatura algún escrito, un texto analítico reflexivo, hacemos un imaginario colectivo.
Ponemos claves, ¿cuáles son las claves? Los conceptos que vienen en un autor, en un libro, mis opiniones, pero también mis valores, lo que obtengo como un mito. Todo esto, déjame decirte, que es la identidad que tienes culturalmente, que al fin y al cabo, ese es el fin de la educación, crear una identidad, crear una cultura, una cohesión social de la cual mediante la educación podamos obtener un mejor lugar donde vivir, un mejor lugar donde percibir la educación en la que estamos compartiendo. Los sistemas acústicos desarrollan un acontecimiento. Todos los efectos sonoros cuando hay, por ejemplo, una obra de teatro y escuchas, por ejemplo, el sonido de un relámpago o en una película de terror, la clásica música de suspenso, están moviendo en ti emociones. Y estos sistemas acústicos también se pueden llevar a cabo en la educación. ¿De qué forma? Todos los sonidos tienen un mensaje. Si estás al frente ya de un grupo, o incluso ahora mismo, obsérvate. ¿Cómo sería un acontecimiento en el que pudiéramos hacer un podcast con un efecto sonoro? ¿Cuál sería una música de educación? ¿Cómo la percibes? La música es un acto particular de comunicación. Es abstracta y la he puesto en práctica. La música te guía a crear cosas. La música te mueve. Incluso escucha el sonido de tu voz. También es música. También es expresión. Cuando hablas de poesía, no lo puedes decir así muy bajo. Tienes que dar el sentido comunicativo de acuerdo con el mensaje. La música que inspira nos puede ayudar a motivar al alumno que llega con problemas de casa, que llega con problemas individuales que a veces no sabemos y que no nos vamos a poner a investigar en ese momento, pero sí podemos, mediante la música, mediante la activación, hacer que esta percepción del lenguaje sonoro se ancle o se pueda vincular con un aprendizaje. Por ejemplo, cuando hacemos un examen, si se te dificulta aprenderte algo memorístico, cántalo. Verás cómo lo podrás recordar de una mejor forma. El sistema expresivo no sonoro del lenguaje, es decir, el silencio, podrías decirme, eso no es un mensaje, pero ¿qué crees? Sí lo es. Si haces una pregunta a tu grupo y nadie contesta, eso es un mensaje. ¿Qué podría percibir un maestro cuando hay silencio en el salón? 1. No entendieron la pregunta. 2. Hay ruidos psicológicos. 3. Hay ruidos de tecnología. 4. No hay interés. 5. No están ausentes. Es decir, también los silencios dicen mucho. Y recuerda que todo concepto de comunicación o toda finalidad es persuadir. En este caso, debes persuadir, debes convencer a tu alumno que tiene la suficiente capacidad para aprender y para dar lo mejor de sí. Todos estos mensajes sonoros de los cuales venimos hablando también nos dan como resultado el color de la palabra, el color de mi voz, lo sonoro de la expresión de mi propia voz, de lo fonológico. El sonido de la palabra se define acústicamente por el timbre, el tono y la intensidad. Si mi timbre de voz es muy chillón, es muy grave, si mi tono lo puedo agudizar, sobre todo cuando estoy contando un cuento,
la atención de mis alumnos las voy a acaparar. Pero si mi tono de voz va a ser siempre el mismo e incluso lo hago con cierta tonalidad para que se haga tedioso todas las clases, ya no me estás escuchando. Si hablo muy fuerte en torno a la intensidad, puedes sentir que lo que estoy enseñando lo estoy enseñando enojada. ¿Sabías que cuando le gritas a un niño, sobre todo en la escuela, su cerebro se bloquea de tal forma que cuando hay gritos y hay regaños, el niño lo único que quiere es salir corriendo, es irse, es contestarte para que entonces puedas dejarle en paz y pueda huir? Entonces, tu intensidad no debe ser muy baja para que tu alumno se pierda, ni muy alta para que se sienta agredido. Todo va acorde con lo que vas a enseñar, con el concepto. Te invito a que lo hagas, a que tu tono, tu timbre, tu intensidad lo formules en esta semana. Para tu proyecto, por supuesto, el color de la palabra es algo esencial. El color de la voz identifica a un individuo. Lo que te hablaba del radio. Si tú escuchas a un locutor hablar así muy grave, tú tienes una imagen o te imaginas a alguien, quizá corpulento, quizá muy alto, por ejemplo, muy varonil, pero cuando sale es chaparrito, es delgadito, es porque te estás imaginando a través de la intensidad el físico de la persona. Ahora vayamos al timbre. Si mi timbre es muy chillón, puedo saber si es un niño, o si es muy grave, o si estoy afónico. Entonces puedo saber el género y la edad y también la modulación de la palabra. Jamás modules una misma palabra si tu intencionalidad educativa y comunicativa no es la misma. Si quieres enseñar un concepto, dilo firme. Si quieres hacer una reflexión, dilo un poco más pausado para que el alumno pueda imaginar, pueda tener tiempo de pensar, de analizar, de descubrir, de motivarse. Con estas técnicas de análisis terminamos nuestra unidad 7. Espero que haya sido de mucha utilidad y si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en escribirme y también tómalo en cuenta para tu proyecto educativo.